Palacio Alhambra en España. El nombre Alhambra tiene sus orígenes en una palabra árabe que significa castillo rojo o bermellón, como el tono de color de sus torres y muros. Fue creada originalmente con propósitos militares. La Alhambra era un fortín, un palacio y una pequeña ciudad, todo al mismo tiempo. Los monarcas siríes fueron los emires que construyeron la Alhambra, comenzando en 1238. El estilo granadino en la Alhambra es la culminación del arte árabe andaluz, que no se realizó hasta mediados del siglo XIV, con Yusuf I y Mohamed V, en 1333 y 1354. Los palacios de la Alhambra encierran entre sus muros el refinamiento y la delicadeza de los últimos gobernadores hispanoárabes de Al-Andalus, los nazaríes. La Alhambra se convirtió en una corte cristiana en 1452, cuando los reyes católicos conquistaron Granada. Más tarde, se construyeron varias estructuras para albergar a ciudadanos prominentes, cuarteles militares, una iglesia y un monasterio franciscano. Palacio de la Aljafería. El Palacio de la Aljafería es un castillo-palacio fortificado, construido en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de Al-Muqtadir, como residencia de los reyes udíes de Zaracusta. Su importancia radica en que es el único testimonio conservado de un gran edificio de la arquitectura islámica hispana de la época de las taifas. Es un palacio de planta cuadrangular y con torreones redondeados, excepto uno de ellos, que se conoce como Torreón del Trovador y que es de planta rectangular. Las estancias se disponen alrededor del patio abierto al cielo. Sus techumbres, artesonados y decoración con yeserías son algunos de sus mayores encantos. El Palacio de la Aljafería contiene en el interior de su recinto monumental numerosas estancias que corresponden a diversas épocas y manifestaciones artísticas, como resultado de la trayectoria histórica del monumento. Alcázar Islámico Udí, Palacio Medieval Mudéjar, Palacio de los Reyes Católicos, Cárceles de la Inquisición, Cuartel Militar y actualmente es sede de las Cortes de Aragón. Mezquita Catedral de Córdoba. Esta mezquita catedral es un edificio de la ciudad de Córdoba. Se trata de uno de los monumentos más importantes de la arquitectura islámica en España, así como del más emblemático ejemplo de arte omeya hispano-musulmán. Se empezó a construir como mezquita en el año 785, tras la invasión musulmana de la península ibérica, en el lugar que ocupaba la Basílica Visigótica de San Vicente Mártir. En 1238, tras la Reconquista, se llevó a cabo su consagración como catedral. En 1523, se realizó la mayor alteración del monumento con la construcción de una basílica cruciforme renacentista de estilo plateresco en el centro del edificio musulmán. Hoy todo el conjunto constituye el monumento más importante de Córdoba y también de toda la arquitectura andalusí junto con la Alhambra. En su historia, se resume la evolución completa del estilo omeya en España, además de los estilos gótico, renacentista y barroco de la construcción cristiana. Templo Mayor de Tenochtitlán. El Templo Mayor fue construido justo en el sitio donde los peregrinos de Aztlán encontraron el sagrado nopal que crecía en una piedra, y sobre el cual se posaba un águila con las alas extendidas al sol devorando una serpiente. En el recinto del Templo Mayor confluían los aspectos más importantes de la vida política, religiosa y económica de los mexicas. El Templo Mayor era la más grande estructura de la ciudad, ubicado en el centro ceremonial de la capital del imperio, en lo que fue el islote original de su fundación. En realidad era un templo doble, formado por una pirámide trunca, pero de doble escalinata y con un templete anexo en cada esquina frontal de su base, que tenía unos 60 metros de alto.
y en su cima los dos templos, dedicado uno al culto del dios de la lluvia y el otro al dios de la guerra. Catedral Metropolitana de Quito. La Catedral Primada de Quito es un templo católico ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito. Esta catedral inició su edificación entre 1562 y 1567 y culminó en 1806 por obra del presidente de la Real Audiencia, el barón Héctor de Carondelet. Inicialmente en el siglo XVI, 1535, se levantó el templo con adobe y madera labrada. Posteriormente, en 1545, fue nombrada catedral. Luego, en 1562, se la demolió para reconstruirla con cimientos de piedra. En su construcción se usó el sistema de minga para el acarreo, labrado y albañilería. Su emplazamiento lateral contribuyó a jerarquizar la Plaza Mayor. El arquitecto encargado de las dos primeras etapas constructivas fue el español Antonio García. Su construcción cuenta con estilos como el barroco, el mudéjar, el rococó, el neogótico y el neoclásico. Posee una importante colección de obras de arte, como la Sábana Santa, una de las obras más intensas de Caspicara, la Muerte de la Virgen, de Miguel de Santiago, y la Negación de San Pedro, entre otras importantes pinturas coloniales.